Fuertes caídas en Europa después de que haya quedado clara la escisión en el seno de la FED, de los malos datos de producción manufacturera de China y el desplome del Nikkei en Japón esta madrugada. Vamos a analizar qué panorama nos deja en el mercado todo esto con Soledad Pellón, estratega de mercados de IG. Bienvenida, Soledad, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues si le parece, comencemos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Las últimas actas que conocimos ayer de la reunión celebrada hace unas semanas dejaban claro que hay una escisión, como comentaba, entre halcones y palomas, que incluso algunos se mostraban favorables a comenzar a retirar estímulos ya el mes próximo, en junio. Todo esto afectó a Wall Street, cerró con caídas. Esto nos demuestra que no está el mercado preparado para drenar esa liquidez que están inyectando los bancos centrales. Sin duda, lo que estamos viendo ahora mismo es un panorama bursátil que es alcista de base, sobre todo en Wall Street y bueno, también en Japón, pero también en otros índices europeos, gracias a las inyecciones de los bancos centrales. Hay un exceso de liquidez en el mercado que está entrando en bolsa y en el momento en el que los operadores, los inversores, empiecen a temer que esa liquidez se va a ir drenando o al menos no se va a seguir inyectando, vamos a ver un momento de estancamiento y probablemente caídas potentes en las bolsas que se encuentran en máximos históricos. Hay que tener en cuenta que esto no se sustenta por la economía de base, no estamos en el mejor momento económico de la historia, ni en Estados Unidos, ni tampoco en Alemania, que también marca nuevos máximos históricos, pero sí es verdad que hay mucha más liquidez y que esto está apoyando mucho a las bolsas. Para Estados Unidos es especialmente importante teniendo en cuenta que prácticamente el 50% de las familias tiene ahorros en bolsa, entonces esto genera una sensación de riqueza también que tiene su traducción en la economía real, de ahí que pues sí que parece que los famosos quantitative easing han tenido un impacto positivo en la economía. Ahora, es verdad que esto genera un problema a largo plazo de una sobredimensión del balance de la Reserva Federal que puede generar problemas futuros, así como una posible superinflación que por ahora no parece que vaya a ocurrir, pero que también hay que tener en cuenta que puede ser un problema futuro. Entonces es verdad que tenemos por ahí ya numerosos miembros de la FED apuntando que hay que ir retirando estas medidas expansivas y eso para las bolsas sin duda sería un jarro de agua fría importante. Sin embargo, vemos que en Japón el Nikkei esta madrugada caía más de un 7%, a pesar de que el Banco de Japón recientemente volvió a reiterar que mantendría esa política expansiva muy agresiva. ¿Todavía queda valor en Japón o no nos debería comenzar, a extrañar ver estas caídas masivas después de que ha subido tanto, incluso un 20% en el mes, si no me equivoco? Sí, ha subido mucho, lleva una subida anual del 40%. Sí. Y es verdad que quizá la reacción que hemos visto de bajada en la madrugada de hoy de más del 7% es excesiva. Le podemos dar la explicación del mal dato de manufacturas de China, que esto se supone que se ha traducido en un empeoramiento de la rentabilidad del bono japonés muy importante, hasta el punto que ha tenido que intervenir el Banco de Japón, pero a mí me parece que la relación causa-efecto quizá es un poco desmesurada. La bajada ha sido muy potente y muy probablemente tenga una explicación más técnica, más de alguna institución concreta que todo lo que estamos intentando explicar o que se puede ver a simple vista. De cualquier forma, es verdad que pese a que sí que parece que la Reserva Federal no sabemos en cuánto tiempo, pero en los próximos meses va a empezar a menguar ese programa cuantitativo, no así va a ser el caso de Japón. Japón lleva 15 años en deflación, el tema de la inflación no solamente no le importa, sino que está deseando tener inflación y empezar a poder crecer por esa parte y parece que las exportaciones sí que empiezan a mejorar y que esto puede tener una traducción positiva en su economía, con lo cual pues van a seguir con la escopeta cargada y poniendo todo sobre la mesa. Así que mientras eso ocurra seguiremos viendo un yen muy devaluado, el dólar yen lo tenemos en torno a los 103, niveles por eso que hacía mucho tiempo que no veíamos y eso va a ser también un aliciente para las bolsas. ¿Que tiene capacidad de recorrido a la baja? Por supuesto, porque las subidas tan importantes al final te crean una sobrecompra que hace que las bajadas sean pues más fuertes como hemos visto en esta madrugada. Y usted lo comentaba antes, la situación de Alemania no es la que debería ser para estar en máximos históricos y sin embargo ayer veíamos al DAX cerrar por primera vez en su historia por encima de 8.500 puntos. Hoy, como el resto de las bolsas europeas, se está desplomando, cae en torno a los 8.300 puntos. ¿Niveles para este selectivo? Bueno, más que niveles, un dato curioso en el caso del DAX
bueno, de manera histórica el IBEX siempre se ha situado por encima del DAX en cuanto a puntos. Hemos visto que tan solo en 3 veces esta relación se ha dado la vuelta. 2 de ellas fueron precisamente durante el verano pasado, una entre mayo y junio y otra entre julio y agosto, cuando la situación era lo más crítica en la periferia de Europa, y vimos que pues efectivamente el DAX se situó en esas 2 ocasiones por encima del IBEX. Esto se retornó después de que Draghi dijera que iba a hacer todo lo posible para salvar el euro y que sería suficiente, y se han vuelto a mantener pues en su estado natural, que es el IBEX por encima del DAX. Y hemos visto esta semana que se ha vuelto a dar la vuelta a esos términos y que de nuevo el DAX se sitúa por encima del IBEX. ¿Qué pasa? Que el DAX está en máximos históricos y superando esos máximos, y por tanto se encuentra técnicamente en una situación de subida libre. Claro. Esto le ha impulsado más que a nuestro selectivo, que ha sido de hecho durante las últimas semanas, en los días bajistas, prácticamente todos esos días ha sido el peor índice de Europa. Se ha quedado un poco estancado el IBEX por el tema de la deuda, que no mejora. Nos mantenemos en ese nivel de rentabilidad de la deuda a 10 años española en torno al 4,2%, pero vemos que ha intentado bajar del 4% y no lo consigue, y esto desde luego se traduce en que el IBEX tampoco sigue tirando al alza y se está quedando un pelín rezagado. Pues vamos a hablar del IBEX. Precisamente le quería preguntar, porque tenemos al Dow Jones, al S&P, al DAX, que cerraban estos días en máximos históricos, y a pesar de ello al IBEX 35 parece que no le ha dado un espaldarazo para romper las resistencias por arriba. Sigue encajonado, incluso cayendo por debajo de los 8.300 puntos. ¿Qué espera para el selectivo si no ha conseguido ya romper por arriba teniendo este respaldo? O sea, necesita sin duda no solamente el respaldo de unas bolsas alcistas, que es lo que hemos visto, que estamos viendo que para el caso del IBEX no es suficiente, sino el respaldo de la mejora de la deuda. En los momentos en los que hemos visto que la prima de riesgo se reducía y la rentabilidad del bono a 10 años se veía reducida también, el IBEX no ha tenido ningún problema para subir. Ha llegado un momento en el que ha coincidido pues eso, por abajo de esa barrera del 4% de rentabilidad, y en el caso del IBEX la resistencia de los 8.600 puntos. Vemos que en ninguno de los dos casos se han podido traspasar ese soporte y esa resistencia. El soporte que tiene el IBEX ahora mismo está en los 8.300, que es un nivel que está tanteando. Si nos fuéramos por debajo ya nos iríamos a los 7.900 puntos. Va a depender mucho de si esta situación de mayor aversión al riesgo puntual que estamos viendo, por lo que has comentado tú en la introducción, se mantiene, o va a ser algo puntual, pues derivado solamente de esa lectura de las actas de la FED, que en un momento concreto pues sí que ha provocado bajadas. Si la situación continúa así, vemos que el pánico vuelve o se acentúa en los mercados, pues es verdad que con facilidad veremos el IBEX en los 7.900 puntos. Y además también dependerá mucho de lo que haga el sector bancario también, porque al fin y al cabo es el que más pesa en el selectivo, ¿no? Y con respecto a ese sector, parece que el Banco de España les va a exigir nuevas dotaciones para cubrir refinanciación de créditos. Se habla que incluso dotaciones de unos 10.000 millones de euros. Algunos bancos podrían no poder hacer frente a estas dotaciones, incluso tener que enfrentarse a ampliaciones de capital. ¿Cree que hay bancos en España que se pueden enfrentar a nuevas ampliaciones de capital o que no podrían hacer estas dotaciones? Hombre, es complicado porque es verdad que o sea, este es un tema bastante complejo y que tienen que poner en orden los bancos. Estamos hablando de que los bancos, cuando se les ha obligado a provisionar, lo que han provisionado en sus balances eran los créditos concedidos con una base inmobiliaria, ¿no? Pero hay otros créditos, que son estos que ahora mismo quieren que también se doten provisiones para ellos, que son créditos que se refinancian, es decir, que a vencimiento pues el deudor no ha podido pagarlos y se les aplaza, ¿no? Lo que éramos uno de estos también son créditos conflictivos, son créditos que en algunos casos no van a dar problemas, pero en otros casos van a ser muy difícil de cobrarlos, que se llaman créditos de dudoso cobro. Para esos hay que provisionar, y de hecho Fitch ha dado una cantidad que serían unos 10.000 millones de euros. La peor parte se la llevaría, al parecer, el Banco Santander, que tendría que dotar pues unos 1.200, 1.400 millones de euros, pero que en principio no tendría problema. Quizá preocupaban más por la banca mediana, banca pequeña. Sí. Ahí, dependiendo un poco del escenario del fondo en el que nos encontremos, no habrá problemas para hacer alguna ampliación de capital, como hemos visto que han hecho los bancos a lo largo de la crisis. Estamos hablando de que, por ejemplo, la situación actual sería propicia, ¿no? Una situación en la que no hay mucha aversión al riesgo. Casos puntuales de Bankia, es verdad que no han ido todo lo bien esperado, pero estamos hablando de casos muy particulares, y en estos casos sería algo diferente.
En principio, como digo, va a depender mucho del escenario de fondo del mercado y del plazo que se dé, porque el Banco de España ha pedido que estas dotaciones se puedan prolongar durante 3 años, pero la última palabra la va a tener la Comisión Europea y muy probablemente no acepte este escenario temporal tan amplio, sino que nos quedemos entre un año y medio. Pero con riesgo a que puedan realizar ampliaciones de capital, sobre todo la banca mediana, ¿mejor evitamos bancos, los inversores? Bueno, por el momento no, vamos a esperar un poco, pero es verdad que, bueno, por ejemplo, hoy puntualmente el sectorial bancario es de los peores, no solamente en España, sino en Europa vemos que el sectorial está cayendo cerca de un 3% a lo largo de la mañana, y es verdad que es tanto constructoras como bancos son sectores muy cíclicos que nos van a dar sorpresas positivas si los mercados continúan alcistas, pero que si el mercado efectivamente se estanca y vemos que empezamos a caer, van a ser los que peor lo hagan. Así que depende un poco ya del perfil del inversor, del escenario temporal que estemos contemplando, y ahí cada uno tendrá que jugar con sus posibilidades. ¿Y nos daría alguna recomendación de inversión en este momento? Pues dejando un poquito de lado también valores bursátiles puros y duros, nos vamos un poco al tema de divisas, que muchas veces comentamos estrategias aquí, y nos fijamos en un par concretamente, que es el euro frente al franco suizo. Hemos visto que desde hace un mes aproximadamente, un poquito más, ha tenido una revalorización de casi el 4%, un poco derivado de esa menor aversión al riesgo que potencia las subidas de las divisas cíclicas, como es el caso del euro, y penaliza las divisas refugio, como puede ser el caso del franco suizo. Que vemos que hoy el escenario se da la vuelta. Esta puntual aversión al riesgo que hemos visto en la jornada de hoy ha hecho que caiga con fuerza el euro frente al franco suizo, y hemos visto que el RSI nos ha marcado un nivel de sobrecompra y se ha vuelto a meter por debajo de 70. Creemos que por lo menos puede irse hasta 1,24 y bueno, seguiríamos de cerca este par, que parece que puede dar oportunidades interesantes. Pues nos quedamos con esa recomendación. Soledad Pellón, estratega de mercados dije. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.